Bueno, chicos, buenos días nuevamente. Vamos a ir con el otro tema que tiene que ver con la tabla periódica moderna, ¿verdad? Ya estamos en la página 162 de su libro, para que puedan ir ahí verificando, ¿verdad? Todo lo de los procesos y la teoría que también ahí aparece. Vamos a... Vale. Tenemos lo que es el tema de ahora, que es la tabla periódica moderna. Recordando siempre las actividades que se van a entregar este día. Aquí vamos a completar, ¿verdad? Repasa, y el número 15 y número 16, ¿verdad? El número 70, página 170, pues lo vamos a resolver ahí al final de la presentación, ¿verdad? Así es que, ahí atentos. Tabla periódica moderna. Nuevamente les coloco aquí un esquema de una tabla periódica, donde tenemos, así como están en este momento, están ordenados en base a su masa o masa atómica que veíamos hace un momento. Por acá tenemos el ejemplo de un elemento, tenemos el boro, el símbolo, el nombre del elemento, el número atómico y la masa atómica. Entonces, ahora lo que vamos a aprender es todo acerca de la tabla periódica. Es importante que en su tabla usted identifique, ¿verdad?, algunos números romanos que aparecen arriba de la tabla. Si usted se fija, aparece 1A, Romanos 1A, Romanos 2A. Luego aquí abajo hay como una grada y todos los que continúan son B. 3B, 4B, 5B, hasta llegar por acá vamos al 1B, 2B. Y cuando volvemos a subir, empieza el 13A, perdón, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, ¿sí? En el caso de los romanos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos columnas, que son las que están de manera vertical. Como decía, columnas de manera vertical. Y las filas, si usted se fija, también hay aquí numeritos que me indican las filas, 7 filas que me están indicando los elementos que están ubicados acá, se les llaman periodos, ¿verdad? Entonces por acá, hace un momento Rodrigo nos hacía una pregunta sobre los nombres de los elementos. Por ejemplo, aquí aparece neodimio, pero aparece con número 57. O sea que en el orden este elemento tendría que ir acá, ¿verdad? Después de este símbolo, de cesio para adelante, tendría que pasar el 56, 57. Sin embargo, aquí dice que los elementos desde la hasta lu, que es del 57 al 71, se conocen como lantánidos. Y actánidos, que son los que están del 89 a la 103. O sea que esos serían los elementos que están aquí de verdecito, ¿verdad? Incluso aquí en esta tabla que estoy proyectando, me aparece con colores, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice metales alcalinos, los anaranjados. Aquí los estamos observando, ¿verdad? Alcalinotérreos son estos un poquito ni muy amarillos ni muy anaranjados, son estos de acá, ¿verdad? Está el berilio. Luego tenemos los metales, que son todos los que se encuentran acá de amarillos. Tenemos los de color como verdecito claro, que se dice metales de transición. Este montón que tenemos acá son los metales de transición. Los celestes son los lantánidos, que mencionaba desde el 57 hasta el 71. Tenemos también los metaloides, que son los verdes, ¿verdad? Aquí está el boro, silicio, germanio, arsenio, polonio, telurio. Todos esos elementos aquí son metaloides. Son metaloides.
Entonces por acá tenemos también los no metales, que es importante de que nos los vayamos ahí observando. Los no metales son los que están de celestigma, color azulito, ¿verdad? Ahí aparece el carbono, es un no metal, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo, el azufre y el selenio son no metales. Luego tenemos los halógenos, que empiezan de flúor, cloro, bromo, yodo, astas y este otro elemento que es el 117, que no logro leer bien aquí. Esos son los morados que se llaman halógenos. Tenemos los gases nobles, que son todos estos que están acá incluidos en el último grupo. Está el helio, el neón, argón, criptón, xenón, radón y este otro que no logro distinguir cómo se lee. Y tenemos los antínidos, ¿verdad? Que son estos que se encuentran acá en la última fila. Ahí ya tenemos prácticamente todos los elementos de la tabla periódica y los vamos a empezar a analizar. Primeramente, la definición de la tabla periódica. Es importante que conozcamos que la tabla periódica de los elementos químicos está escrita en orden secuencial de número atómico y dispuesta en 7 filas horizontales que llamamos periodos y 18 columnas verticales a las que llamamos grupo. Cada elemento representado por un símbolo y un número atómico ocupa un cuadro separado, ¿verdad? Y la disposición secuencial sigue en el orden del número atómico, que eran los numeritos que mirábamos entero, ¿verdad? Tenemos también, esos están separados porque han sido, lo que decía hace un momento, han sido de manera sintética creados, Alexandra. Entonces, no están como los demás de manera natural, ¿verdad? Sino que han sido creados, por eso es que los han colocado en esa escala. En esas últimas 2 filas, ahí están los sintéticos. Le llamamos también elementos de transición interna, ¿verdad? Ahí están esos elementos. Muy bien, vamos a ver. Luego tenemos que un poco acerca de la teoría, cómo fue que surge esto. 1864, o sea, ya hace bastante, Newland observó que cuando los elementos se ordenaban de acuerdo con sus masas atómicas, cada octavo elemento mostraba propiedades semejantes. Newland se refirió a esta peculiar relación como la ley de las octavas. Sin embargo, esta resultó inadecuada para elementos de mayor peso atómico como el calcio. Ahí usted puede verificar en qué posición se encuentra el calcio en su tabla periódica que tiene a la mano, pero dice más adelante que 5 años más tarde, Demetri Mendeley y Meyer, independientemente, ambos ellos dos, propusieron, ¿verdad?, una disposición mucho más amplia para los elementos, basada en la repetición periódica y regular de sus propiedades. Entonces ahí vemos que Newland empieza primero en 1864, en 1800, 5 años más tarde, en 1869, aparecen ya Demetri Mendeleev y Meyer, pero dice de manera independiente proponen, ¿verdad? Otra forma de ordenar la tabla periódica, como la vemos en este momento. Algo también que aparece por acá, dice que fue el químico ruso Dmitri Mendeleev el que estableció la tabla periódica de los elementos comprendidos, en este caso, al alcance, ¿verdad?, de la ley periódica. En el presente siglo se descubrió que las propiedades de los elementos no son fusión periódica de los pesos atómicos, sino que varían periódicamente con sus números atómicos. He aquí la verdadera ley periódica moderna por la cual se rige el nuevo sistema. De ahí tenemos, entre comillas, que las propiedades de los elementos son función periódica de sus números atómicos. O sea que ya en este caso, ya habían, en la parte moderna, nuevo sistema, ya no son los números másicos, peso atómico, los que funcionan para
para ordenarse, sino que son los números atómicos, los números enteros, ¿verdad? Esos son los números atómicos. Tenemos por acá que mediante el conocimiento de las propiedades generales y las tendencias dentro de un grupo o periodo, se pueden predecir con bastante exactitud las propiedades de cualquier elemento, incluso cuando sea un elemento poco conocido, ¿verdad? Eso dependiendo ya, como dice, con exactitud. Puedes saber en qué grupo o periodo se puede predecir con las propiedades, ¿verdad? Aunque esto no se pueda conocer mucho, ya sabiendo el grupo y el periodo, podemos predecir cuáles son las propiedades que posee el otro elemento. Entonces, esos fueron algunos de los avances que se han ido mejorando en las tablas periódicas desde que empezó, ¿verdad? Con algunos símbolos, John Dalton, ¿verdad? Estaba creando los primeros elementos. Entonces, ahora ya vemos una tabla periódica fácil de encontrar elementos, conocer algunas características de estos. Nuevamente vuelve a hacer énfasis acá de que la tabla periódica se organiza en 7 filas horizontales que se llaman periodos. Considere esto mucho. Tabla periódica se organiza en 7 filas horizontales que se llaman periodos. 18 columnas verticales que reciben el nombre de grupos. Además, por facilidad de representación, aparecen 2 filas horizontales, oiga bien, por facilidad de representación, aparecen 2 filas horizontales fuera de las tablas que corresponden, ¿verdad? Dice a elementos que deben ir en el sexto y séptimo periodo, tras el tercer elemento del periodo. Estas 2 filas que aparecen abajo de la tabla periódica, usted puede ubicarse en este momento en la página 103, para verificar, ahí las han colocado de colorcito morado. Entonces ahí, esas 2, dice que no es que tengamos 2 filas más, sino que esas filas salen de la séptima fila y de la sexta y séptima fila, o periodo, ¿verdad? En este caso. Entonces, recapitulando, ¿cómo se le llaman a las filas horizontales de la tabla periódica? Se le llaman periodos. Y a las columnas verticales de la tabla periódica se le llaman grupos. ¿Sí? Cuando se estableció la ordenación periódica de los elementos, se realizó de forma que elementos con propiedades químicas similares cayeran en la misma vertical. De esta forma, dice, conocer la tabla periódica significa conocer las propiedades de los elementos y sus compuestos. En este caso, la valencia, era la última capa que les mencionaba de un átomo, el óxido, que forma, ¿verdad? Propiedades de óxidos, carácter metálico, en este caso, etcétera. Ahí hablábamos de que son metálicos, otros son halógenos, otros son alcalinotérreos, otros son que poseen, ¿cómo se llama? Metales de transición. Entonces, todas esas propiedades las podemos conocer partiendo de cada grupo, ¿verdad? En la tabla periódica. En general, los elementos de un mismo grupo exhiben una valencia semejante. La tabla periódica efectúa también una división natural de los elementos en metales y no metales, entre el área ocupada por los elementos metálicos y los no metálicos. Hay un límite, aquí dice mal definido, de elementos, cuyas propiedades transicionales entre los elementos metálicos y los no metálicos, elementos indefinidos, se llaman metaloides. En un momento lo vimos al inicio, ¿verdad? En la tabla periódica, ¿cuáles eran esos metaloides? Aquí vienen algunas de la clasificación periódica de algunos elementos, varios elementos, ¿verdad? Dice, de acuerdo con el tipo de orbitales atómicos que se está llenando, ¿verdad? En este caso, los elementos pueden dividirse en distintas categorías. Los elementos representativos son elementos del grupo 1A. Perdón, que se puso una letra
pequeña, pero es una mayúscula A, ¿verdad? Que se refiere al romano A hasta el 7A. Todos los elementos o todos los, en este caso, todos los cuales tienen incompletos los orbitales S y P. Esto de S y P lo vamos a trabajar en la próxima clase. Tiene que ver con la configuración electrónica, en este caso para su última capa, ¿verdad? Vamos a hablar de qué es una configuración electrónica. Luego tenemos que los gases nobles, que están en el grupo 18 o 8A, ¿verdad? Romanos 8A, tienen completamente lleno el orbital P. Entonces, en este caso, tenemos que tener cuidado en esa parte, ¿verdad? Los grupos que estamos analizando. Luego, los metales de transición son los elementos del Romanos 1B hasta el 3B hasta el 8B, los cuales tienen incompleto el orbital D o forman fácilmente cationes con el orbital D incompleto. Cationes, hablábamos de una parte de ionización, puede quedar cargado de manera positiva o de manera negativa. Luego tenemos que los elementos del grupo romano 2B, 2B, encontramos a ZN, CD y HG. ZN significa ¿qué elemento? Veamos si tiene ahí la tabla periódica. ZN, perdón. Sí, muy bien. CD, 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 no aparece. Cadmio, muy bien. Y el otro, el HG, que ese lo van a trabajar mucho en segundo año, ¿verdad? Cuando estén viendo lo de presión atmosférica, presión, ahí aparece el HG, que es mercurio, ¿sí? Me confirman por ahí. Y no son elementos representativos ni metales de transición. A eso se refiere, esos que he colocado ahí, ¿verdad? Luego tenemos que los lantánidos y los actínidos algunas veces son denominados elementos de transición. Decía que los lantánidos y los antánidos algunas veces son denominados los elementos de transición del bloque F porque tienen incompleto el orbital F. Esos lantánidos y antánidos son las últimas dos filas que están abajo, ¿verdad? En la tabla periódica, que salen del periodo 6 y el periodo 7. Propiedades, ¿verdad? Periódicas. Ahí tenemos el radio atómico. En el caso del radio atómico, por aquí está la definición, ¿verdad? Dice que se define como la mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos metálicos adyacentes. Aquí estamos haciendo la representación. Es la distancia de este centro hacia este, ¿verdad? A la mitad, dice. Entonces eso se le llama radio atómico. Tenemos también lo que es energía de ionización. Se conoce con las unidades de kilojoules sobre mol. Se refiere, dice que se refiere para quitar un electrón de un átomo en estado gaseoso. Necesitamos energía de ionización. Tenemos la siguiente también, creo que aquí no es energía de ionización, es la afinidad, ¿verdad? La afinidad y capacidad para captar uno o más electrones. Esta propiedad de los átomos influye fuertemente en el comportamiento químico. Cuando más positiva es la afinidad, o sea, este de aquí no es energía, ¿verdad? Ionización, sino que es afinidad electrónica de un elemento, mayor es la tendencia de un átomo para captar un electrón. Cuando decimos captar un electrón es que lo va a absorber, por eso se llama afinidad electrónica.
No todos los átomos también van a tener la capacidad de adaptarse a otro o dar, o como se llama, un electrón. Repasa, ¿verdad? Ese repasa está en la página 163 y nos dice en qué se diferencia la tabla periódica de Mendeleev y la tabla periódica actual. Y ahí está la respuesta. La tabla periódica de Mendeleev ordena los elementos acorde al incremento de la masa de cada elemento, mientras que la actual los organiza mediante el incremento del número atómico. Esa es la diferencia que se encuentra entre la tabla de Mendeleev y la actual. Eso sería la página 163, el repasa. Para que lo tengan ahí, por favor. Me avisan si ya lo copiaron. Ajá, ya me dicen. Ok, ya me dijeron que acá ya estuvo. Vamos a pasar entonces al siguiente para que copien nosotros. No sé si alguien más me confirma si ya estuvo para pasar al siguiente, para no... Gracias, Emily. Entonces, si en algún momento le preguntan cuál es la diferencia, ¿verdad? La tabla periódica de Mendeleev y la tabla periódica actual, es que una está ordenada en base a la masa y otra está ordenada en base al número atómico. Sí. Gracias a los que ya me escribieron. Vamos ahora a los últimos. Página 168, el número 15. ¿Por qué el radio atómico aumenta de arriba hacia abajo en un mismo grupo? Eso, de arriba hacia abajo en un grupo. Ahí lo que sucede es que a medida que aumenta el número de niveles de energía, el átomo es más grande y ocupa más espacio, y como hay más espacio, su volumen aumenta. Por lo tanto, su radio también va a aumentar. Eso sería en el caso del grupos. Oiga bien, grupo se refiere a las líneas verticales en la tabla periódica. El otro dice el 16, ¿por qué el radio atómico disminuye de derecha a izquierda en un mismo periodo de la tabla periódica, verdad? Los periodos aquí son las filas horizontales. La razón es que cuando mayor sea Z, o sea, el número atómico, en este caso, en un mismo periodo habrá mayor atracción entre protones y electrones. En este caso, el átomo se contrae. Eso es lo que vamos a escribir ahí en el número 16. Ahí me avisan. Si ya está, me avisan. Para pasar a la página 170 y ir respondiendo juntos porque son de subrayar, ¿verdad? Vamos a ir respondiendo junto esto de la página 170. En base a lo que hemos estado viendo, esto viene siendo como una pequeña prueba para ver si hemos aprendido. Y dice el 34 de la página 170. Ese ya no lo tengo acá, ¿verdad? En la presentación. Eso es como era de subrayar. Vamos a ir analizándolo. Sí, me ayudan ahí escribiéndome, ¿verdad? ¿Cuál literal considera usted que es? Yo siempre voy a decir cuál es la respuesta y voy a dar la explicación por qué. En el 34 dice, el criterio que utilizó Mendeleev para el ordenamiento de los elementos químicos en su tabla periódica en 1869 fue, aparecen literal A hasta literal D. Envíeme por favor cuál considera usted que es, ¿verdad? El correcto según lo que hemos estado hablando esta mañana. Excelente, Rodrigo.
Ahí habla el primero de las propiedades de los elementos son función periódica de la masa atómica. Excelente, Alexandra. El B, las propiedades de los elementos son función periódica de su número atómico. Muy bien, Victoria. Las propiedades de los elementos son función periódica de los radios atómicos. Y el último, las propiedades de los elementos son función periódica a sus niveles de energía. La mayoría que me ha escrito acá al chat tiene la respuesta correcta, ¿verdad? Mendeley los ordenó en función a su masa atómica, lo acabamos de ver por ahí. 35. Al reflexionar acerca de la tabla periódica de Mendeley, se puede sacar varias conclusiones entre ellas. Y ahí aparecen Romano 1 hasta Romano 5. ¿Cuál de esos romanos es una de las conclusiones? Dice aquí la pregunta que hace más abajo. De estas reflexiones, ¿cuál o cuáles son falsas? Según lo de Mendeley. Entonces, ahí mándenme un numeral que consideren ustedes que es falsa. Me mandan muy bien, Rodrigo, pero ese no es. De todas las que están ahí, primero permitió determinar nuevas propiedades de elementos y lo hizo. Permitió tener nuevas ideas más general de la clasificación de los elementos, sí lo hizo. Predijo la existencia de nuevos elementos también. La 4, las propiedades de los elementos se encontraban relacionados con los elementos que circulaban, dice aquí, en la tabla también fue. El último, los elementos químicos no se pueden agrupar de modo alguno, pues las propiedades varían de uno a otro. No se pueden agrupar, esta es la falsa, porque los elementos sí se pueden agrupar. De hecho, tenemos 18 grupos en la tabla periódica, y si no tendríamos un montón de espacios, porque cada uno sería un elemento. Entonces sí, los podemos agrupar. Esa es la reflexión falsa. En este caso es la número 5. Literal A en este caso. Muy bien, Alexandra, Catherine. Y también Alexandra me mandó, ¿verdad? Dejamos ahí. Número 36. Al analizar los elementos del grupo 17, ahí sí tengan la tabla periódica, por favor, aparece lo que es flúor, cloro, bromo, yodo, astato, teneso. Se concluye que estos elementos, que aparecen ahí nuevamente, Romanos del 1 al 4, dice la pregunta, de acuerdo con estas propiedades, es de esperarse que, 1, tienen alta ionización, alta energía de ionización, se denominan halógenos, pues son formadores de sales, poseen las siguientes distribuciones electrónicas: S cuadrado, P quinta. ¿Qué más? El último dice, el carácter metálico aumenta según se desciende de un grupo, en el grupo, ¿verdad? Es decir, a medida que aumenta el número atómico. Tenemos ahí, de acuerdo con estas propiedades, es de esperarse que suceda lo siguiente. Literal A, pierdan sus electrones en un enlace iónico, formen sales con los elementos del grupo 1, poseen brillo metálico todos los elementos, el valor del radio atómico sea el mismo para todos. No puede ser el mismo para todos, ¿verdad? Porque vimos que a medida va bajando, va aumentando, y a medida va desplazándose a la derecha en un periodo, también va aumentando. Entonces aquí el literal correcto sería el literal B. Formen sales con los elementos del grupo 1. O sea que los halógenos, en el grupo 1 se encuentra el hidrógeno, todos esos elementos que están en esa columna son los del grupo 1. Entonces ahí sería literal B. Formen sales con los elementos del grupo 1. El número 37 vamos a hacer ahora. En el número 37 nos dan una tabla donde están algunos elementos. En ellos aparece RB,
He, K, Al, O. Algunos de ellos ya los conocemos, ¿verdad? Uno es no sé, me corrigen si no me equivoco, rubidio, helio, potasio, aluminio y oxígeno. Son esos elementos que están ahí colocados, ¿verdad? Entonces, el Z se refiere al número atómico. Voy a irme quizás a la tabla periódica del inicio para que lo podamos ver. Ahí tenemos la tabla periódica. Entonces, el número atómico es el Z, ya se lo dan ahí, 37. El helio tiene un número atómico 2, por acá lo podemos observar. El potasio, que es la K, tiene 19. El aluminio tiene 13. Y el oxígeno tiene 8. Aparece en el grupo en que se encuentran, el periodo en que se encuentran, nivel de valencia también ahí aparece. Nos hacen unas preguntas. Realiza lo siguiente. ¿Cuál es el ordenamiento que resulta al colocarlos en orden creciente de su tamaño? Para eso vamos a utilizar el número atómico para poderlos ordenar. Y vamos a utilizar la simbología mayor que. ¿Qué elemento va primero? Según el número atómico. No, helio no puede ir, porque va en forma creciente. Pues sí, creciente, ¿verdad? De menor a mayor. ¿Quién es el menor en este caso? Helio, ¿verdad? El que le sigue, como va a ir creciendo, ahí por ahí Victoria me colocó que era helio, el menor, ¿verdad? En este caso, como va a ir creciendo, del menor sería helio, después le acompañaría, helio va a ser menor, el símbolo menor que oxígeno, oxígeno es menor que aluminio, y aluminio es menor que potasio, y potasio es menor que rubidio. Eso sería el orden que le va a quedar. Sería helio menor que oxígeno, menor que aluminio, menor que potasio, menor que rubidio. Va. Literal B. ¿Cuál es el ordenamiento que resulta de colocarlos en orden creciente? Aquí sí, del mayor al menor, ¿verdad? Creo que también se equivocaron aquí porque es creciente, igual, ¿verdad? La misma forma. La misma forma que colocamos. No dice decreciente, dice creciente. Entonces es igual del helio hasta llegar nuevamente al rubidio, ¿verdad? Sería que ir aumentando. Nombre creciente. Ese sería para el caso de su energía de ionización. Y en el caso del C, ¿cuál es el ordenamiento que resulta de colocarlos en orden creciente de su electronegatividad? La electronegatividad en este caso vamos a considerar de que primero vamos a colocar el oxígeno. El oxígeno que tiene, ¿cuánto es el número atómico del oxígeno? Es 8. Luego vamos a decir que ese es menor que el aluminio. El aluminio, luego va a ir el potasio, luego va a ir el rubidio y por último va a ir el helio. Eso tiene que ver con su electronegatividad. Hasta ahí llegaba, había otros más, ¿verdad? Creo yo en uno que puse ahí. Vamos a ver, aquí están, ya están completos. Página 63, repase, ya se hizo. Páginas 168, numeral 15, 16, 17 y 18, también ya se hizo. Y la página 170, numeral 34, que era de subrayar, numeral 35, numeral 36 y numeral 37 que acabamos de hacer. Entonces ese sería el trabajo, chicos, para esta semana, ¿verdad?
Así es que si hay preguntas, háganlas en este momento, tenemos tiempo todavía. Si hay alguna pregunta. Gracias, Adonai. El C del 37, me preguntan por ahí. Vamos a ver. Lo vuelvo a repetirles, el C del 37. El 17, también me preguntan, todo está claro, muy bien. Vale, vamos primero con el 37, vamos con el otro, Rodrigo. El 37 quedaría que oxígeno es menor que aluminio, menor que potasio, menor que rubidio y menor que helio. Ese sería el 37C. Repito, oxígeno es menor que aluminio, menor que potasio, menor que rubidio y menor que helio. Rodrigo me pregunta el 17 y el 8. Sí, eso ya están, Rodrigo. Estaban en la primera presentación. Ahí fue lo que dejé al final para que copiaran, ¿verdad? Lo de ese numeral. El 34 era literal A. Decíamos que son en función periódica a su masa atómica. Eso era el 34. Ok. El B, 37, quedaba helio menor que oxígeno, menor que aluminio, menor que potasio y menor que rubidio. Así quedaba helio. Bueno, chicos, entonces quedamos ahí, ¿verdad? En espera de ese trabajo. Eh, Igual se les va a mandar el temario y para la próxima semana tenemos los exámenes. De hecho, son de los temas que hemos estado trabajando después del examen que se hizo, el examen de septiembre. Entonces, son 8 temas los que vienen. Se puede empezar a repasar por su cuenta, ¿verdad? De igual manera, siempre voy a estar dando un repaso el 14 de octubre por la mañana, ¿verdad? A las 8 de la mañana y por la tarde, pues usted estaría haciendo su prueba. Cualquier duda que tenga o dificultad este día para mandarme el trabajo, háganmelo saber. No esperen hasta las 6 de la tarde para enviarlo, ¿verdad? Envíenlo pronto, por si a veces el internet falla, usted ya salió de ese compromiso. Que Dios me les bendiga, chicos. Será hasta la próxima clase.